Hoy estudiaremos lo que es el capítulo 16, del versículo 12 al versículo 16, que es la sexta copa de ira. Y como ya hemos visto en las pasadas, la primera copa de ira, que es la separación de Dios, fue contra la inmoralidad o contra la moral del hombre, que es en contra de la moral de Dios. La segunda copa de ira fue contra lo intelectual, que desvirtúan la creación y todo lo que Dios ha escrito en su palabra. La tercera fue contra la cultura corrompida, como las grandes ciudades han corrompido a pequeños pueblos y como los pequeños pueblos pues se han dejado corroer por ello. La cuarta copa de ira es contra lo falso en cuanto a lo espiritual, que tierra, mar, ríos y sol. La quinta copa de ira es contra el trono de la bestia, esto es contra el poder permisivo que el gobierno ha permitido y ha aceptado presiones, pero que están opuestas a lo que es Dios. Y esta sexta copa va dirigida contra la decisión individual, contra la responsabilidad individual, ya que como seres humanos, como individuos, llega un momento de nuestra vida en donde tenemos que tomar decisiones por nosotros mismos. Ya no somos o ya no seremos guiados por nuestros padres, sino que tendremos que tomar nuestras decisiones. Y esta copa de ira es contra eso, contra la decisión del hombre, contra la decisión individual o la responsabilidad individual que tiene cada ser humano, de acuerdo a lo que decida, de acuerdo a la responsabilidad que tenga, entonces padecerá o tendrá algún tipo de repercusión sobre este juicio, porque es lo que estamos viendo, la manera en que repercute el juicio en el hombre. Bien, dice ahí la Biblia, capítulo 16, versículo 12, vamos a ir versículo por versículo, son 4. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El gran río Éufrates es un símbolo que representa el límite que hay en el mundo espiritual. Esto es algo simbólico solamente, no es un río literal. Pero este simbolismo representa el límite que hay entre lo bueno y lo malo. El límite que hay entre hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del mundo, que es lo mismo hacer la voluntad del diablo. Cuando estaba Adán y Eva en el huerto, cuando estaban allá en el huerto del Edén, capítulo 2 de Génesis, versículo 14, ahí se menciona el río Éufrates. El nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Bueno, ese es el límite o donde está el lindero de hacia lo bueno, hacia lo malo. De aquel lado del gran río Éufrates es la voluntad o hacer la voluntad del diablo. De este lado del gran río Éufrates es estar dentro de la esfera donde gobierna Dios, donde todos los que moramos bajo esa esfera hacemos la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Por qué dice la escritura que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates? Y luego dice, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El agua de este se secó, esto es decir, el límite también que tiene, o la corriente, o la afluente que había en cada ser humano, de la ayuda, del cuidado, de la protección, de la guía de los padres. Cuando se seca la corriente del río, en un simbolismo,
un simbolismo que es literal, porque así es nuestra vida. Nosotros cuando nacemos somos pequeños, somos llevados por nuestros padres, somos guiados por nuestros padres en todos los sentidos, moral, buenas costumbres, buenas modales. Ellos toman decisiones por nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad de decidir. Pero cuando el río se seca, es decir, cuando nuestros padres dejan de guiarnos, que realmente nunca dejan de guiarnos, siempre nos dan consejos, pero el seco del río es cuando el individuo empieza a tomar decisiones propias. Aunque el padre o la madre le diga algo, tiene la capacidad ya el individuo como ser responsable de tomar sus propias decisiones, sean malas o sean buenas. Porque al fin de cuentas, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. El día que estemos ante el juicio final, estaremos como individuos solos, sin papá, sin mamá. Dice Romanos capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y de ahí es donde dice la escritura en Apocalipsis, el agua de este se secó, es decir, ya no tenemos esa guía. Bueno, sí la tenemos, pero ya no la llevamos al 100%, sino que ya somos capaces, ya tenemos una edad en donde somos capaces de tomar nuestras propias decisiones en cuanto a lo moral, en cuanto a lo que queremos en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestros gustos, en nuestras preferencias. Ya tomamos las propias decisiones nosotros. De manera que si nos equivocamos, nos vamos de aquel lado del río Éufrates, donde está lo malo, entonces el día que daremos cuenta, cada uno, nuestros padres no tienen la responsabilidad por nosotros. Desde el momento en que nosotros tomamos nuestras propias decisiones, entonces es cuando nosotros somos responsables de lo que hagamos y somos responsables o seremos responsables el día del juicio final ante Dios. En sí, aquí somos responsables ya de lo que nosotros hacemos, somos responsables ante Dios. Sigue diciendo, el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. El individuo debe de tener en cuenta algo, de que cuando sea o esté preparado en una edad o que empiece a tomar decisiones propias, debe de tener en cuenta que va a tener siempre la influencia de estos reyes del oriente. Nunca va a tomar la decisión sin tener o sin que se le presente lo malo y lo bueno, sin que conozca la maldad, sin que conozca la bondad. En todo momento, en cada decisión que tome, va a tener la influencia de estos reyes del oriente. En una síntesis así rápido, lo que es el versículo 12 nuevamente, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates. El límite de lo malo y de lo bueno es el río Éufrates. El agua de este se secó. La guía, la toma de decisiones de nuestros padres cuando éramos pequeños. Se acaba eso. Ya tenemos una edad donde seremos responsables y donde tomaremos nuestras propias decisiones para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. En cada toma de decisiones tendremos o seremos influenciados por lo malo también. ¿Por qué? Porque estos reyes del oriente, dice la escritura, el versículo 13 nos dice cuáles son. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos reyes del oriente son el dragón, la bestia y el falso profeta, es decir, el diablo, la boca del diablo. Tendremos esa influencia de la boca del diablo. Cada individuo, sea hombre o sea mujer, cada individuo tendrá la influencia de la boca del diablo, es decir, las tentaciones hacia lo carnal, las tentaciones hacia el dinero, toda clase de tentaciones hacia la vanagloria, como dice la escritura, sobre todo también va enfocado hacia los deseos carnales, los deseos mundanos.
tendremos o se tendrá siempre la boca, es decir, el diablo hablará, siempre estará hablando, tratando de influenciar al individuo para que sus decisiones sean hacia lo malo. Y luego también tenemos la boca de la bestia. De la bestia hemos dicho ayer que la bestia es el poder permisivo del gobierno. Tenemos toda lo que sale del gobierno en cuanto a lo permitido, pero que es opuesto a lo de Dios, a través de la televisión, del internet, toda esa propaganda que hace el gobierno en cuanto a lo que permite. Ya hemos dicho lo que es el aborto, el matrimonio de dos personas del mismo sexo, el que pueden adoptar, la figura del concubinato, es decir, que no haya un matrimonio como Dios lo estableció. Se va a tener también esa influencia. Y cada individuo va a decidir, o hace caso al gobierno permisivo, o le hace caso a Dios. Y luego está también la boca del falso profeta. El falso profeta es la falsa religión, la falsa enseñanza referente o en cuanto a Dios. Aquellos que enseñan que Dios es amor, que puedes hacer todo lo que quieras, al fin de cuentas Dios te ama, esa es una falsa enseñanza. Eso proviene del falso profeta. Porque obviamente una persona que comete inmoralidad sexual, que comete fornicación, asesinato, drogadicción, todo aquello que es en contra de Dios, no puede tener el amor de Dios. Al contrario, tendrá la separación de Dios, es decir, recibirá la copa de ira. Pero cuando se seca la afluente del río, es decir, la guía de nuestros padres en la toma de decisiones, entonces se prepara el camino para que el individuo que va a dar cuentas a Dios de sí mismo, se prepare o tenga la decisión en él, tomando en cuenta que será influenciado por el diablo, por el gobierno y por el falso profeta, por la falsa religión. Y ya depende cada quien la decisión. Por eso esta copa de ira va contra la decisión individual. Y al mismo tiempo es una responsabilidad que tiene cada uno, cada ser humano. Aquí no hay papá, no hay mamá, no hay hermanos, no hay familia. Delante de Dios estaremos solos, delante de nuestro Señor Jesucristo, solos, cada individuo, nada más. De ahí la importancia de la toma de decisiones, de ahí la importancia grande de este pasaje bíblico y darnos cuenta cómo en cada decisión va a estar esa influencia siempre en nosotros. Aún en los cristianos está esa influencia también. Obviamente nosotros en ocasiones soportamos más la tentación porque conocemos más la palabra de Dios. Tal vez hay algunos que caigan, tal vez porque obviamente vivimos en un mundo inmerso de pornografía, de tanta inmoralidad, de tanto permisivo por parte del gobierno, por tanta falsa enseñanza, que es muy raro, es muy difícil que un cristiano elija una falsa enseñanza, pero no está exento. Luego dice el versículo, bueno, lo que significa tres espíritus inmundos a manera de ranas, obviamente es la influencia satánica, todo lo que hace o todo lo que provoca el diablo, o lo que ofrece el diablo. Dice, pues son espíritus de demonios, versículo 14, que hace señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla en aquel día del Dios Todopoderoso, el día de las decisiones, ¿Qué decides? ¿Seguir a Cristo, seguir al mundo? ¿Seguir lo espiritual, seguir lo mundano? ¿Seguir la vida eterna o seguir el infierno? Ese es el día en que cada quien toma la propia decisión. Va a llegar un día en donde estarás puesto hacia ir con Dios, o ves el mundo o irte al mundo. Será un día clave para la vida o para la eternidad, pero cada individuo tendrá ese día. Aún no nada más es un solo día, me refiero a un día donde será el punto máximo donde o decides a Dios o decides al mundo. Porque cuando empiece uno a tomar decisiones, la influencia se prepara el camino para que estos tres reyes del oriente que se reúnen, que están juntos para influenciar al individuo a hacer lo malo, será día tras día. Pero llegará un día en donde tiene que ser un día clave. Dice que hará señales, obviamente son señales en cuanto al engaño, son señales que provienen del mismo diablo, del mismo Satanás. Dice la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2,
versículo 9 y 10, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Es decir, hay una decisión que cada uno como ser individual tiene que tomar. Y en esa decisión siempre va a haber la influencia de lo que ya hemos dicho, los reyes del oriente, que son el diablo, lo permisivo del gobierno y la falsa religión, la falsa enseñanza acerca de Dios. Dice el versículo 15, he aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela en forma individual. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto no es para toda una iglesia, para todo un país, para toda una nación, en forma individual. Bienaventurado el que vela, el que decide seguir a Dios, el que decide seguir los mandamientos, el que decide hacer la voluntad del Señor, el que vela, el que está en oración, el que guarda la moralidad, el que guarda los mandamientos, el que guarda la voluntad, es decir, el que la hace, el que hace todo lo que a Dios le agrada. Y luego dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los reunió, están reunidos esos reyes de la tierra, están reunidos en un solo lugar. Dice la Biblia que están reunidos los reyes de la tierra, no dice que está reunido un ejército de Dios. El Armagedón no es un lugar físico, el Armagedón es un lugar espiritual. Porque la batalla que hay, lo que dice el versículo 14, para reuniros a la batalla en aquel día del Dios Todopoderoso, la batalla que tenemos todos, individuos, es una batalla espiritual, no es una batalla física. No está reunido el ejército de Dios, Dios no necesita un ejército, Dios es todopoderoso, sino que están reunidos los reyes de la tierra, que en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Al ser nuestra batalla espiritual, no física, el Armagedón no es otro lugar, sino nuestra propia mente. Aquí está la batalla, aquí está la lucha, porque aquí están las decisiones. La Biblia dice que del corazón emanan los malos deseos todos. El corazón en el hebreo es el pensamiento, la conciencia, la mente. En la mente está la toma de decisiones. En la mente se gana o en la mente se pierde. De acuerdo a lo que haga uno aquí, en este lugar de nuestra cabeza, que no lo podemos ver, porque también es un lugar espiritual, es un lugar, menciono un lugar espiritual porque la conciencia no la podemos ver, como lo espiritual tampoco lo podemos ver, pero en la conciencia, en la mente, está la toma de decisiones, y ahí está la influencia de Satanás, ahí está la influencia del gobierno, ahí está la influencia de la falsa religión, pero todo depende del individuo. ¿Qué es lo que quiere decidir? ¿Decide hacerle caso a los reyes de la tierra o decide obedecer a Dios de acuerdo a lo que nos dijo el versículo 15? Guardar, velar, guardar la moralidad. Dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 y versículo 4. El Armagedón es nuestra mente. Aquí está la batalla, aquí está la lucha, aquí perdemos y ganamos. Y obviamente la invitación es a ganar, a triunfar, a salir vencedores, a no dejarnos influenciar por el enemigo, por el demonio, hacer las cosas de la carne, sino al contrario, hacer las cosas que a Dios le agradan. Dice segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra batalla, nuestra lucha, nuestra guerra no es física, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí está la batalla, este es el Armagedón. Obviamente es un simbolismo de lo que es la mente, de lo que es la conciencia. Y está la influencia del enemigo, del mundo, del gobierno y de la falsa religión. Pero también está el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra y cómo Dios nos ha permitido conocerle. Pero aquí está la lucha, aquí está la batalla, aquí se pierde, aquí se gana, aquí se decide. Y esta copa de ira va dirigida contra esto, contra la decisión individual. Se equivoca uno, toma una decisión equivocada, entonces va a haber una repercusión. Sufriremos los daños
literales por haber decidido hacia lo malo. Si hacemos las cosas de la carne, tenemos grandes problemas por lo que es la fornicación, el adulterio, todo ello. Todo lo que ya hemos dicho en las copas de ira pasadas. Pero esta copa de ira va directamente aquí. Y aquí es donde se gana y se pierde. Así que la decisión es de cada quien. Teniendo en cuenta esto, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Y en una decisión que uno haga, siempre tendrá la influencia de lo malo, pero también la influencia de Dios, la influencia de lo bueno. Y obviamente hay que elegir lo bueno. Porque si elegimos a Dios, hacer la voluntad de Dios, guardamos, velamos, guardamos la moralidad, guardamos los mandamientos, entonces tendremos la vida eterna y viviremos en esta tierra una vida tranquila, en paz y feliz. Dios los bendiga.